Shabbat Shalom amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos al Kabbalah Shabbat por Zoom de la comunidad Javelin Tobin, buenos amigos en hebreo. Estamos celebrando este Shabbat, una hermosa reunión donde acabamos de hacer las brajot correspondientes, estuvimos alabando y adorando el nombre del Señor. Y lo que vamos a hacer ahora es compartir la parashá, la porción semanal de la Torá, Tanaj y Brit Hadashah, como mesiánicos que somos, que es la número 7 en este caso, y el título de la misma es Vayetze en hebreo. Vayetze, la traducción al español sería salió. Les recuerdo a las personas que quieran sumarse a la comunidad que nos pueden escribir un mail a comunidadjavelintobim@gmail.com y también se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube que es Comunidad Javelin Tobin. Bueno, les voy a contar lo que abarca en su totalidad la parashá, la porción semanal, que vamos a leer algunos pasajes por un tema de tiempo, pero en su totalidad abarca el libro de Génesis, capítulo 28, Génesis es Bereshit, que quiere decir al principio, en hebreo, Génesis 28, 10 al 32, 3, luego digo para si después alguno lo quiere leer en sus casas completo, Osea, que es Oseas, en hebreo, traducido al español, 11, 7 al 14, 10, Marcos 10, 32 al 11, 33, y Efesios capítulo 6, versículos 1 al 9. Bien, vamos a comenzar entonces con Génesis 28, versículo 10. Génesis 28, 10 dice, salió pues Jacob, que es Jacob en hebreo, de Beersheba y fue dirigido a Harán. Y acá da el título de la parashá. Dice, y salió. Y salió, como dijimos, es Vayetze. Y ahí viene el nombre de la parashá, traducido del hebreo al español. Eso es lo que da el título a la enseñanza de hoy. Entonces, vamos a poner un poquito en contexto. Esaú quería matar a Jacob, su hermano, y él por consejo de Rebeca y de su padre, Isaac, lo que hace es escapar y se va para Harán a buscar esposa. Ese fue el motivo por el cual él fue, además que lo estaba persiguiendo Esaú. Es un consejo que le dieron para, en ese caso, proteger su vida. Entonces, él estaba un poco temeroso por lo que le estaba pasando. Vamos a ir a Génesis, Bereshit, capítulo 28, versículos 11 y 12. Génesis 28, 11 y 12 dice, y llegando a cierto lugar, pasó allí la noche, porque ya el sol se había puesto, y notemos este detalle, dice, tomó una piedra del lugar, recordemos eso, tomó una piedra del lugar, y la puso por su cabecera, y durmió en aquel sitio. Y soñó, he aquí una escalera apoyada en la tierra, cuya parte superior alcanzaba los cielos, y los ángeles de Elohim, el Supremo, subían y bajaban por ella. Entonces, lo que señalamos aquí es que él tomó una piedra, según la palabra, dice, ¿para qué? Para proteger su cabeza. Ahora, él lo que tomó entonces es una roca. Y notemos la profundidad de este pasaje cuando el Señor nos revela su verdad. ¿Quién es la roca? ¿Qué representa la roca? ¿A quién llamamos la roca? Bueno, vamos a ir a Génesis, capítulo 49, versículo 24, y notemos lo que dice este pasaje. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. La roca es el Señor. Lo que hizo Jacob fue fortalecerse en la roca, simbólicamente. Él apoyó su cabeza sobre la roca. Buscó protección, no solo física, además de física, de sus pensamientos. Él se protegió simbólicamente en el Señor. Ahora, veamos lo que dice el Salmo 23, versículo 1, Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pasaje muy conocido. El Señor es el pastor y la roca, entre otros atributos que tiene. Deuteronomio, capítulo 32, versículos 3 y 4, dice lo siguiente. Deuteronomio 32, versículos 3 y 4. Porque el nombre de Adonai proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es, ¿qué cosa? Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Vamos a ir a otra concordancia, otro pasaje que lo menciona el Señor como la roca. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 3. Segunda de Samuel 22, 3 dice, Dios es mi roca, en él confío, mi escudo y el cuerno de mi salud, mi fortaleza y mi refugio.
Jacob conocía esto, porque él conocía los principios del Señor. Entonces él buscó refugio en la roca. Jacob, como dijimos, lo que buscó entonces fue protección física, porque se sentía perseguido, pero también para sus pensamientos, ser libre del temor. Ahora vamos a establecer un principio bíblico. Si ponemos bajo la roca, que es el Señor, nuestros pensamientos y nuestra integridad física, seremos protegidos y bendecidos. ¿Bajo qué cobertura queremos estar? Tenemos que estar bajo la roca, que es el Señor, Hashem, Adonai o Elohim. Hashem, el nombre, Adonai mi Señor, Elohim el Supremo. Vamos a ir entonces ahora a Génesis 28, versículo 12. Y soñó de aquí una escalera apoyada en la tierra cuya parte superior alcanzaba los cielos y los ángeles de Elohim subían y bajaban por ella. ¿Qué es lo que hizo el Señor en este caso? En el versículo 12 que antes lo habíamos leído. Como Jacob estaba siendo perseguido y hacía poco lo habían robado también, el Señor le manda ángeles para fortalecerlo. ¿Cómo se lo manda? A través de sueños. Acá tenemos una persona, Carlos, que el Señor permanentemente le muestra sueños por las noches o cuando él se recuesta. Yo a veces digo en broma que le tenemos que regalar un almohadoncito. Muchos de esos sueños después se cumplen, sueños de Dios, inclusive proféticos. Entonces, como Jacob estaba temeroso y perseguido, el Señor, para mostrarle su presencia, en sueño le mostró ángeles que subían y bajaban, ángeles que lo protegían. Versículo 13. Y vamos a ver cómo se le presenta el Señor a Jacob. Y Adonai estaba en pie sobre ella y dijo: Yo soy Adonai, Elohim de tu padre, Abraham y Elohim de Isaac. No temas, no tengas miedo. La tierra sobre la que estás durmiendo te la daré a ti y a tu descendencia. Y aquí notemos que la tierra se la dio a Israel, que hace jamás a Hezbolá proclamando esa tierra, reclamándola, cuando esa tierra fue dada por heredad, por un pacto perpetuo al pueblo hebreo, al pueblo judío. Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo, a mí este pasaje me encanta, y te guardaré donde quiera que vayas, te haré volver a esta tierra, pues no te dejaré hasta que cumpla todo lo que te he dicho. ¿Qué podemos sacar como conclusión aquí? Que el Señor te escogió, tiene una obra para hacer con vos y conmigo. Esa obra la va a hacer completa. Te volverá a tener esta tierra y no te dejaré. Dios no te deja hasta hacer la obra completa. Dios no hace las cosas por la mitad. Somos nosotros los que a veces damos un paso costado, podemos renunciar. Ese es un gran error. Por más que uno se equivoque, es pedir perdón, hacer teshuvá, que siempre lo decimos, arrepentimiento, vuelta al camino correcto, Dios te perdona, te limpia y te vuelve a levantar. Estando completamente persuadido de esto, dice Filipenses 1:6, que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quiénes son vosotros? Cada uno de nosotros. La va a perfeccionar hasta la venida de Yeshua Mashiach, la segunda venida. Vamos a ir ahora a una historia un poco más romántica, el encuentro entre Jacob, Isaac con Raquel. Génesis 29, del 1 al 6. Y alzando Jacob sus pies, prosiguió a la tierra oriente y miró, y en campo abierto vio un pozo y 3 rebaños de ovejas salteando junto a él, porque los rebaños se abrevaban de aquel pozo y una gran piedra tapaba la boca del pozo. Así se juntaban todos los rebaños y rodando la piedra de la roca del pozo abrevaban las ovejas, con lo cual lo devolvía la piedra a su lugar, sobre la roca del pozo. Y Jacob le dijo: hermano, ¿dónde sois? Respondieron: somos de Harán. Le preguntó: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Contestaron: lo conocemos. Y él les dijo: está en paz. Y ellos dijeron: en paz. Y he aquí, su hija Raquel viene con el rebaño. Aparece la protagonista femenina de la historia romántica, que es Raquel. Ahora lo que vamos a ver es cómo continúa este encuentro. Génesis 29, del 9 al 12. Todavía les estaba hablando cuando llegó Raquel con el rebaño de su padre, pues apacentaba las ovejas de su padre. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y al rebaño de Labán, hermano de su madre, Jacob se acercó y rodó la piedra sobre la roca del pozo
y abrevó el ganado de Labán, el hermano de su madre. Después Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Fue un amor al instante. Él consiguió lo que había ido a buscar, que era la esposa. Y le declaró a Raquel, que es Rachel en hebreo, que era hermano de su padre e hijo de Rebeca. Y ella corrió y lo declaró a su padre. Bien, acá vamos a notar un detalle en el versículo 9, que dice lo siguiente, lo vamos a leer de nuevo. Todavía les estaba hablando cuando llegó Raquel con el rebaño de su padre, pues apacentaba las ovejas de su padre. ¿Cuál era la profesión o el oficio que tenía Raquel? Era pastora. Pero acá viene el detalle importante. Era pastora de ovejas, no de personas. No hay pastora de personas. En ningún capítulo de la palabra van a encontrar pastoras de personas. Eso fue una mala enseñanza que se incorporó. La autoridad sacerdotal del pastoreo fue dada al hombre. Y eso parte del Génesis, del Bereshit. Cuando el Señor, en la secuencia del pecado original, pecan Adán, Eva y la serpiente. Adán Bejabá en hebreo y la serpiente. La serpiente convence a Eva, Eva convence a Adán. Cuando después el Señor los va a buscar, al primero que increpa de los tres es Adán. ¿Por qué? Porque él era la cabeza. La autoridad del pastorado había sido dada a Adán. Y ahí se toma la cabeza como pastor. De hecho, Yeshua es hombre en este caso. La mujer tiene muchísimos atributos muy importantes en el ministerio. Pues es líder de alabanza, líder de adoración, enseñar la palabra en el discipulado, pero no fue diseñada para ser pastora. Por eso muchas congregaciones o iglesias pierden mucha bendición. ¿Por qué? Porque alteran el orden bíblico que Dios estableció. Dios es orden. En el Génesis, en el Bereshit, hay un orden estipulado. Los números de los días están justamente numerados. No se llaman lunes, martes, miércoles, esos fueron nombres de deidades o de planetas. En realidad los nombres de los días son Yom Ejad, en hebreo, Yom Sheini, Yom Shishi, día primero, día segundo, día tercero. El séptimo día, Dios lo llama Shabbat. Hay un orden. Lo mismo el Señor estableció en cuanto al pastorado. Estableció al hombre como cabeza y la mujer que se sujete como cabeza y que respete a su marido, y el respeto tiene que ser mutuo. ¿Cómo define la palabra a la mujer? Como la ayuda idónea, la sabia compañera. Y ese es el orden. Hay casos donde de repente tomó la autoridad otra persona, como pasó Débora con Barak, fue porque él no la había tomado, por un tema, no vamos a entrar en profundidad en este momento, ahí el Señor le da la autoridad a Débora, pero son casos particulares. Pero no existe la figura de pastora. La única pastora en toda la palabra que se nombra es Raquel y era pastora de ovejas, no de personas. Bien, y no es un dato menor porque Dios es un Dios de orden. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Dice la palabra. Génesis 29, versículos 13 al 16. Aconteció que cuando Labán oyó la noticia acerca de Jacob, el hijo de su hermana, corrió al encuentro, lo abrazó y lo besó y lo llevó a su casa. Y encontró a Labán todas estas cosas y Labán le dijo, hueso mío y carne mía eres, y habitó con él todo un mes. Vamos a continuar con Génesis 29, 17, 20. Del 17 al 20. Y los ojos de Lea eran alicaídos, en tanto que Raquel era de hermosa apariencia y de bello semblante. Está diciendo como que una era mis mundo y la otra tenía lindos ojos, exagerando un poquito. Y Jacob se había enamorado de Raquel, de modo que dijo, te serviré por 7 años por Raquel, tu hija menor. Y respondió Labán, mejor que te la dé a ti, a dársela a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel, ¿cuánto? 7 años sirvió, para lograr casarse con ella. Y le parecieron como pocos días, le pareció que era poco tiempo. ¿Por qué? Porque la amaba. Entonces, acá hay una pregunta que nosotros nos debemos hacer como creyentes en Yeshua. Jacob sirvió por Rebeca 7 años y le parecieron pocos. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por el Señor? Él dio su vida por nosotros. El sacrificio máximo. El cordero inmolado y sin mancha, perfecto. Murió por vos y por mí. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Él? Por amor a Él. ¿Por qué nos amó primero? Dice la palabra. Jacob sirvió 7 años y le pareció poco.
Es impagable lo que hizo Yeshua por nosotros. Eso es para reflexionar. ¿Estoy sirviendo al Señor? ¿Lo pienso servir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué puedo hacer por el Señor? ¿Puedo colaborar con la obra? ¿Puedo predicarle a las almas? ¿Qué es lo que puedo hacer por el Señor? Tiene que ser poco al lado del sacrificio que hizo Yeshua. Porque nos regala la salvación y vida eterna, si lo seguimos. Segunda de Pedro 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor viene pronto y pacientemente tenemos que esperar la promesa. Vamos a Génesis 29, versículos 21 a 23, a ver el engaño de Labán. Y dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, pues mi plazo se ha cumplido para llegarme a ella. Reunió entonces Labán a todos los varones de aquel lugar y hizo banquete. Pero sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo y él se llegó a ella. Le dio un engaño y le dio a Lea en lugar de Labán. Ahora vamos a ver cuál es la reacción de Jacob ante este engaño. Jacob, que antes de conocer al Señor era un embustero, era un engañador, eso es lo que quiere decir Jacob. Y el Señor le cambió el nombre por Israel. Bien, Génesis 29, 25. Y llegada la mañana, he aquí era Lea, y él dijo a Labán, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿No te serví por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Lo que hizo Jacob, primero se enfureció por el engaño, sin embargo siguió casado con Lea. Él no la despreció, porque él había dado una palabra delante de Adonai. Isaac había sido engañado, ella había tomado a Lea. Y acá tenemos una gran enseñanza de la palabra. Cuando un hombre toma a una mujer, esa mujer, la palabra dice que los dos ya son uno. Cuando yo tomo una persona, tengo relaciones, y no termino casándome con esa persona, tengo que pedir al Señor perdón, y la sangre del Mesías es la que puede cortar esa unión. Pero si no estoy ligado a la persona, vamos a ver lo que dice. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aunque hay una salvedad. En la ley mosaica, en la Torá, está permitido el divorcio. De hecho, Yeshua hablaba del divorcio y es lícito cuando la mujer o el hombre han sido repudiados. Génesis 29, 31 a 35. Viendo a Adonai que Lea era menospreciada, abrió su matriz, en tanto que Raquel era estéril. Concibió Lea y dio luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Pues dijo, ha visto a Adonai mi aflicción y ahora me amará su marido, mi marido. Lea volvió a conseguir y parió un segundo hijo. Y dijo, ha oído a Adonai que era menospreciada y me ha dado también a este. Estamos viendo el nacimiento de las tribus de Israel. Y llamó su nombre Simeón. Concibió otra vez y parió un hijo. Y dijo, esta vez mi marido se sentirá ligado a mí, pues le he parido tres hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió una vez más y parió un hijo y dijo esta vez, alabaré al Aleph Tav, Adonai. Aleph Tav son las primera y la última letra del alfabeto hebreo. Aleph es la primera, Tav es la última. Cuando la palabra dice el alfa y el omega, en realidad es una mala traducción, es el Aleph Tav, primera y última letra del alfabeto hebreo. Por tanto, llamó su nombre Judá y dejó de concebir. Y vamos a ir ahora a Génesis 30, versículo 17. Y Elohim oyó a Lea, la cual concibió y parió un quinto hijo llamado Jacob. Acá lo que notamos interesante es que Adonai oyó a Lea. ¿Por qué lo oyó? La oyó. Porque Lea no paraba de clamar a Adonai. A pesar de haber sido despreciada, Jacob no quería casarse con ella, finalmente aceptó, ella, y era estéril. Ella siguió clamando, Raquel era la estéril, perdón. Ella siguió clamando para la bendición de Adonai. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 11. Pues la escritura dice, tomemos el ejemplo de Lea, para cada uno de nosotros.
Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dios no va a permitir que te avergüences, porque sos su hijo. Él ama a sus hijos. Él ama a Israel. A mí me gusta decir que nadie ama más a Israel que el Dios de Israel. Y vamos a cerrar la enseñanza de hoy con unos pasajes del Brit Hadashah, el Pacto Renovado. Vamos a ir en este caso al libro de Efesios, capítulo 6, versículos 5 al 9. Efesios 6, versículo 5 al 9. Dice, siervos, obedeced a los amos según la carne con temor y temblor, con sinceridad de corazón como al Masías. Veamos cómo sirvió Jacob a Labán. De esta manera lo hizo. Ahí la concordancia con el Brit Hadashah, ante la Torá y el Brit Hadashah. No sirviendo al ojo como los que tratan de agradar a los hombres, sino como siervos del Mesías, haciendo la voluntad de Dios de corazón, sirviendo con buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que lo bueno que cada uno haga, eso obtendrá el Señor, sea siervo o sea libre. Vamos a hacer lo mismo con ellos, abandonando la amenaza, sabiendo que el Señor, tanto de ellos como vuestro, está en los cielos y que no hay excepción de personas en su presencia. Para ir terminando como una conclusión final a la enseñanza de hoy. Sirvamos entonces como hijo del Señor de corazón a nuestro Dios. Y esperemos pacientemente las promesas, sobre todo la de la venida de nuestro Masías, Yeshua. Aprovechemos cada día para servirlo, para hacer su perfecta voluntad. Gracias amigos por sumarse a esta enseñanza. Para todos aquellos que quieran sumarse a la comunidad, nos pueden escribir un mail a comunidadjabrintovim@gmail.com y también se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube que es Comunidad Jabrín Tobim. Los saludamos a todos, Shabbat Shalom Lekulán, Shabbat Shalom para todos. Para los que son de la comunidad que están ahora en el Zoom, cortamos 5 minutitos y se vuelven a conectar en 5 minutos con el mismo link del Zoom. Gracias por toda la transmisión. Bendiciones para todos. Shalom. Shalom.